Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Odingu Podcast, un podcast de español para ti, una persona que desea conversar, comunicarse mejor en español con todos los hispanohablantes que se pueda encontrar y con otros que aprendieron el español aunque no sean hispanohablantes nativos, claro está. Hoy vamos a hacer una especie de conversación a través de un monólogo, porque soy yo el que estoy hablando en esos momentos, con el único que puedo interactuar en esos momentos es conmigo mismo, pero a través de esa interacción conmigo mismo también interactúo contigo. Entonces, el tema de hoy es la conversación. La conversación es una palabra muy bonita, es una palabra muy interesante en sus orígenes, porque tenemos acá en la etimología, vamos a verla, dice que conversación viene de conversatio, que en latín era la acción de volver y devolver las cosas, usándolas frecuentemente. El uso frecuente y común de los objetos y referido a personas designaba el trato frecuente, la intimidad, la frecuentación de los unos con los otros, el hecho de estar envueltos los unos hacia los otros en un frecuente trato. Era el nombre de acción del verbo conversari, que significaba mantenerse ligado a un lugar, vivir con o vivir en sociedad. Así, conversator en latín ni siquiera es conversador, sino que significa comensal. El comensal es el que se sienta en la mesa a comer, que comparte una mesa, comida o reunión con otros. No tenía pues absolutamente nada que ver con charlar ni exponer puntos de vista. Curiosamente, la palabra, entonces, conversación desde sus orígenes era otra cosa y pasó a ser ahora lo que ahora llamamos una especie de diálogo, ¿cierto? Donde dos personas están charlando, están platicando, como dicen en México. Entonces, es muy interesante esta palabra porque, bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la conversación. Vamos a remontarnos, es decir, vamos a irnos mentalmente a los orígenes de la humanidad y vamos a empezar a ver esos primeros seres humanos que empiezan a hacer sonidos con la boca, empiezan a hacer gestos con las manos, con su rostro, empiezan a hacer diferentes acciones que de un momento a otro esos humanos descubrieron que podían comunicar algún tipo de sentido de lo que estaba pasando en la realidad externa o incluso de lo que estaba pasando en la realidad interna de cada uno de ellos. Imaginemos esos primeros seres humanos que se empezaron a comunicar y empezaron a entender, a crear una historia dentro de ellos, un relato. Todos, en estos momentos, tú me estás escuchando, tú tienes un relato en la cabeza de quién eres. Tienes una historia. Te han dicho cuándo naciste, has visto documentos de cuándo naciste, has pasado por diferentes experiencias en tu vida y todo eso que has vivido es tu historia y en tu cabeza hay un relato. Y bueno, ese relato que está acá adentro, ¿cómo se lo expreso al otro? Entonces volvamos otra vez al pasado y vemos cómo esos seres humanos están descubriendo la comunicación, están descubriendo cómo llevar un mensaje al otro, cómo el otro también me intenta entregar un mensaje. Eso es maravilloso. Por si no lo sabías, de alguna manera, el lenguaje es lo más poderoso que tenemos los seres humanos, bueno, y otras criaturas también lo tienen, que a veces no lo equiparamos al lenguaje de los seres humanos porque nos creemos muy importantes, pero todos los tipos de comunicación son súper importantes y son cada uno, según su perspectiva, importantes para cada uno de esos seres que existen en el planeta. Entonces,
es muy interesante cómo diferentes movimientos, las manos, ¿cierto? Las manos expresan muchos significados que a veces pasan de manera inconsciente por nosotros, pero que nos pueden decir cosas, lo que llamamos el lenguaje no verbal. Estos primeros seres humanos entonces descubren que con el movimiento de las manos pueden también decir cosas, pueden señalar, pueden, no sé, pueden tocar la parte del cuerpo donde algo está pasando dentro de ellos. Expresiones en la cara que son universales, ¿cierto? Que tenemos la expresión del asco, la expresión del enojo, de la rabia, de la alegría. Todas esas expresiones son muy interesantes a nivel evolutivo del ser humano. Entonces, tenemos movimientos del cuerpo, en general, de los miembros, los brazos, las manos, tenemos los movimientos de la cara, tenemos el descubrimiento del sonido. Entonces, los sonidos dicen, hay una teoría que dice que muchas de las palabras que existen en cada uno de los idiomas del mundo provienen en su mayoría de onomatopeyas, que de alguna manera los sonidos de muchas cuestiones, de muchas situaciones por fuera de nosotros, de alguna manera intentamos equiparar esos sonidos que estaban afuera con los sonidos que nosotros hacíamos y de ahí se fueron formando las palabras. Es una teoría muy interesante. Y ahora pues tenemos las onomatopeyas, que es cómo escribimos un sonido. Por ejemplo, las onomatopeyas cambian dependiendo del idioma. Por ejemplo, cuando hablamos de que cómo suena un perro en español, decimos wow, wow. Pero si lo pensamos en inglés lo escriben como woof, woof. Y la manera de escribirlo es diferente. O sea, en cada idioma hay una manera diferente de entender ese sonido y de transmitirlo al lenguaje escrito. Es muy, muy curioso y también al lenguaje en el sonido. Bueno, estamos con esa historia, con los seres humanos. Y entonces imaginamos que esos seres humanos, en toda esa evolución, en todo ese momento en que se van comunicando unos con otros, empieza algo maravilloso, y es que empiezan a existir estructuras, empiezan a existir un conjunto de palabras, de léxico. Entonces esos sonidos se empiezan a organizar y generan una complejidad mucho mayor, porque entonces tenemos la palabra, y la palabra entonces designa el objeto, pero también tenemos la palabra que designa acción, y esa acción entonces se vuelve un verbo, y tenemos la palabra que describe ciertos objetos, y entonces ahora modernamente lo llamamos el adjetivo, y empiezan a aparecer diferentes estructuras que van conectando todo eso, e inconscientemente o conscientemente fuimos evolucionando para que pase algo tan maravilloso como que un bebé, sin importar dónde nazca en el mundo, ese bebé va a aprender el idioma que esté cercano a él, el idioma que los padres, los seres queridos cercanos a él, que están en contacto con él todo el tiempo, estén funcionando. Entonces es muy loco, porque de alguna manera nuestro cerebro evolucionó para que podamos aprender cualquier tipo de idioma. Y claro, no es lo mismo aprender un idioma cuando estamos bebés, que estamos introyectando, somos como unas super esponjas que están absorbiendo y absorbiendo una gran cantidad de información a toda velocidad. Y claro, no es lo mismo que aprender un idioma, o si aprender a hablar un idioma justo ahora cuando somos más adultos. Entonces,
Es muy curioso cómo funcionan nuestros cerebros, pero sigamos con el tema de volver. Entonces a ese descubrimiento de cómo encontramos que los sonidos, los movimientos, los gestos pueden expresar significados. Eso no es maravilloso. Y por eso el mundo del que hacemos parte, del que formamos parte en estos momentos, es como es. O sea, estos dispositivos tecnológicos, la cámara por la que está quedando grabada esta información, las casas que podamos tener, este contenedor para el agua, todo, absolutamente todo, proviene en parte de el lenguaje humano, de los diferentes idiomas. Cuando empezamos a evolucionar y a encontrar que podíamos manipular la materia para empezar a crear herramientas que nos hicieran la vida un poquito más fácil, digo más fácil entre comillas, porque a veces me siento que como humano nos complicamos mucho la vida. En cambio, veo a veces un ave que vuela. El ave no se está preguntando si está pasando una frontera, como el ser humano se lo pregunta cada vez que está cruzando hacia otro país, hacia otra ciudad. El ave simplemente vive y se siente demasiado libre y cruza por todo un continente o cruza diferentes continentes. Y yo no estoy seguro si el ave pensará, estoy cruzando de este país a otro. El ave probablemente no tiene esos conceptos, el ave tiene el concepto de la libertad, pero los seres humanos a través del lenguaje hemos, digamos que, envuelto la realidad en conceptos, en palabras, en sonidos, y esa realidad es lo que ahora tenemos. Entonces, toda esta breve historia, entre comillas, no es tan breve, es mucho más compleja que eso, pero esta breve historia nos lleva al tema de la conversación. La conversación, lo que entendemos ahora por conversación, es algo maravilloso y no te quiero convencer de nada. Tú tomas esta información como tú desees verla, como te llame la atención, pero hemos visto, o yo he visto en mi experiencia, que los que están estudiando otros idiomas avanzan mucho más rápido en su introyección, en su integración de ese otro idioma, cuando conversan más. Parece curioso. Bueno, no tan curioso. O sea, si nosotros aprendemos en general los idiomas porque, pues cuando estamos pequeños, porque estamos rodeados de esas personas que viven en esas culturas, que usan esos sonidos como palabras y que tienen todo un sistema de comunicación, porque pensamos que aprender a hablar un idioma implica entonces tomar un montón de libros, un libro así grueso de gramática, unos diccionarios. Digamos que esa es como la compilación que hemos hecho los humanos para guardar ese, digamos, esa referencia, ese conocimiento de manera escrita. Pero si te pones a pensar, hay muchas personas que migran a otros países y que no cogen un libro durante muchos años para aprender un idioma, simplemente se exponen directamente a los idiomas y empiezan con las palabras más básicas y se va formando una red neuronal de muchos conceptos hasta que estas personas terminan hablando el idioma sin haber tomado un libro. ¿No te parece eso curioso?
Entonces, yo acá te quiero dar esta información porque de alguna manera conversar se puede volver mucho más disfrutable para seguir aprendiendo a hablar el idioma que queremos aprender a hablar. Se vuelve mucho más disfrutable. En mi caso, yo que soy bilingüe, que fui poco a poco aprendiendo a hablar inglés, a mí me pasó algo y es que yo creía que aprender inglés implicaba leer y leer libros de gramática, aprender mucho vocabulario, digamos, aprenderlo de manera racional. Pero aprender un vocabulario de manera racional a mí no me ayudaba para nada a comunicarme con las personas. Porque cuando estaba intentando recordar esas palabras, mi cerebro las estaba de alguna manera bloqueando. Porque una cosa es aprender un concepto, como por ejemplo, un concepto puede ser como que hay una madera dura y que esa madera si te golpea en tu cuerpo te va a generar un dolor. Digamos que esa es una conceptualización y todos la tenemos clara. Pero cuando estamos hablando de aprendizaje de idiomas, el aprendizaje de idiomas es algo performativo. Es algo en lo que nosotros nos volvemos unos actores. Y como actores de ese sistema, el lenguaje está ahí para funcionar, para hacernos funcionar dentro de ese sistema. Entonces, yo creía que con aprender intelectualmente las palabras, las frases, las estructuras, iba simplemente como por arte de magia a empezarlas a usar en una conversación real. ¿Y sabes qué pasa? Que la conversación real necesita una función diferente de nuestro cerebro. ¿Y cuál es esa función diferente? Nuestro cerebro, para introyectar, para integrar un idioma, necesita practicarlo muchas veces. Y practicarlo muchas veces a través de conversaciones, a través de diálogo interior, a través de momentos significativos, a través de relatos e historias. Piensa en eso. Piensa solo en eso. Que nuestro cerebro construye todo ese sistema complejo que implica un lenguaje, un idioma. El cerebro lo integra a través de la experiencia directa de conversaciones, de relatos, de escuchar historias de otros, de hablar de nosotros mismos, de contar nuestro propio relato. Entonces, sí, los libros son maravillosos para aprender y para poder entender ciertos aspectos de ese idioma que pueden ser muy diferentes a los aspectos de nuestras lenguas maternas. Cierto, cuando entramos a comparar el español con el inglés, entonces tenemos que en el inglés no existe el pasado imperfecto. Entonces tenemos una categoría dentro de los estudios de gramática que dicen que el español tiene un pasado imperfecto. Y aunque oficialmente el inglés no tiene ese pasado imperfecto, de alguna manera hay algunas estructuras en inglés que pueden expresar muchas de esas cuestiones de la imperfección, digamos, pues de ese tiempo verbal del español, el pasado imperfecto, como yo tenía, tú tenías, yo solía. El inglés también tiene esas estructuras, tiene esa modalidad para expresar un matiz especial del idioma y lo tiene
y lo puede funcionar, pero no tiene el pasado imperfecto. Entonces, a ti que has estado estudiando español mucho tiempo o que llevas estudiando español hace poco, eh, te das cuenta como, uy, esto está raro. Y ya no te quiero hablar del subjuntivo, que el subjuntivo parece como una especie de pesadilla para muchos estudiantes. La conversación, volvemos al tema de la conversación se vuelve una de las herramientas más potentes para mejorar, para practicar, para integrar ese idioma que queremos aprender. En este caso, pues yo estoy grabando este podcast en español porque quiero compartir mi experiencia, mi conocimiento. Yo ya tengo casi 18 años aprendiendo a hablar inglés y cometí demasiados errores al principio y ahora estoy en una etapa en la que yo digo, no, it's time to learn or to integrate the language in a different way. Y eso es lo que estoy haciendo y estoy empezando a notar los resultados en cuanto a mi aprendizaje de inglés. Entonces ha sido muy bonito porque a pesar de que cometí todos esos errores desde el principio, ahora me siento en un modo de apreciación muy especial en el que esos errores me llevaron a descubrir que la manera de aprender o de integrar ese idioma que me gusta tanto que es el inglés es de una manera más vívida, de una manera más experiencial, si se quiere decir así. ¿Cierto? Porque he estado teniendo conversaciones con diferentes personas. Entonces, yo te pregunto algo. ¿Tú por qué estás aprendiendo español? ¿O para qué estás aprendiendo a hablar en español? Es una pregunta muy interesante. ¿O por qué los seres humanos descubrimos que queremos integrar otros idiomas a nuestras vidas? Hazte la pregunta. ¿Yo por qué estoy aprendiendo a hablar en español? Y cada persona va a tener una respuesta muy diferente y muy personal. Si yo te contesto la pregunta, en mi caso, ¿yo por qué estoy aprendiendo a hablar en inglés? Entonces puede salir el tópico, no es que el inglés es un idioma internacional, es un idioma que te abre puertas en diferentes lugares del mundo, es un idioma que te permite ir a muchos lugares y te permite interactuar y lograr algo, porque muchas personas que hablan el inglés como segunda lengua, pues van a poder interactuar contigo, no importa si estás en China, en España, en Francia, en cualquier lugar del mundo, hay alguien que conoce el idioma inglés y va a poder interactuar contigo. Bueno, esa es una posible razón. Y sí, tengo que reconocer que hablar inglés me ha dado diferentes experiencias muy bonitas. Y al principio, para mí, saber inglés, no saber hablar inglés, sino saber inglés, es decir, como poder usar el inglés de una manera para leer, para aprender nuevos conocimientos. Para mí eso era como algo impresionante porque cuando yo lo empecé a aprender, yo decía, como en inglés están hablando de estos temas que en español no hablamos. Esto es muy interesante. Entonces, muchos de esos temas que a mí me llamaban la atención en ese momento era, por ejemplo, la tecnología. El tema de la tecnología, el tema de la economía, del marketing e incluso tú, si tú tienes
como primera lengua el inglés, sabes que en el inglés hay demasiadas palabras, pero demasiadas. Y ustedes en inglés están creando cada vez más palabras y más expresiones para identificar pequeños detalles de la cultura, de la sociedad, de la tecnología. Y es impresionante, a mí me impresiona. O sea, cuando, por ejemplo, con el mundo de la tecnología, yo me doy cuenta cuando voy a Amazon, no estoy haciendo aquí publicidad a Amazon, pero cuando voy a Amazon a buscar una cosa súper específica que en nuestros países latinoamericanos y incluso diría de otros países no se encuentran. O sea, cosas tan, tan curiosas como lo que se llama a cup holder. Entonces, yo quiero poner mi taza de café en el escritorio, pero no quiero ponerla directamente en el escritorio porque temo que pueda haber un accidente, se riegue el café. Entonces hay un cup holder donde pongo la taza y esa taza está como relativamente protegida y sería difícil que se derramara, a no ser pues que alguien le diera un golpe desde abajo. Pero son cosas así que a mí, cuando empecé pues a aprender inglés, me impresionaban bastante. Eso en principio. Pero también sucede que es que nosotros no somos estáticos. Nosotros no somos como un bloque de piedra, como con una información y es que ya, aprendo inglés por esta razón y listo. Y punto, y ya. Pero resulta que no somos así. El aprendizaje o la perspectiva que tenemos del aprendizaje de otro idioma a lo largo del tiempo se va transformando. ¿Y cómo se fue transformando en mi caso? Es que descubrí el tema de hoy, descubrí la conversación. Y al descubrir la conversación, ¿qué descubrí? Otros seres humanos muy interesantes, seres humanos con historias que me llamaban mucho la atención, historias que me enseñaban algo del mundo, algo de la vida. Y eso es lo más bonito de la conversación. Ayer justamente estaba escuchando a alguien decir que en la conversación se da un elemento muy especial y es que nadie es más que nadie. O sea, una persona puede pretender ser más que el otro, pero en realidad la conversación no se equipara porque estamos contando algo, la otra persona escucha, nos hace una pregunta, nosotros le respondemos, esa persona dice algo, nosotros le hacemos una pregunta, ella responde y estamos intercambiando, entre comillas, información, pero en el fondo también estamos intercambiando experiencias. O sea, a ti, cuando conversamos con alguien que de pronto le sucedió algo fuerte, algo triste, algo traumático, y esa persona nos cuenta su historia, de alguna manera esa persona, ¿cómo decirlo? Esa persona, de alguna manera, hace un poco de terapia con nosotros al contarnos esa historia, pero nosotros entendemos que esa historia nos puede estar enseñando algo. Y escuchamos la historia y tomamos el aprendizaje. Quienes tienen la perspectiva de que pueden aprender a través de las historias de otros. Lógicamente también estamos en este mundo para aprender de la propia experiencia. Por eso, cuando a los niños se les dice, no te subas ahí que te vas a caer, no hagas eso que te vas a lastimar, cuidado, ojo, ay, si vio, se lastimó, ay, si vio, le está saliendo sangre, ay, si vio, tal cosa. Y usted cree que los niños nos escuchan. Los niños tienen que aprender por
experiencia propia en primera persona que eso significa quemarse, que eso significa cortarse, que hacer este tipo de cuestiones significa lastimarse. Y así construye un relato en el cual, para más adelante, está preparado para que cuando le suceda algo o cuando tenga una herida o algo, reaccione de cierta manera o tenga como un procedimiento a seguir. De alguna manera, los seres humanos queremos experimentar, aunque nos duela. Entonces sí, tenemos pues las historias, lo que nos contamos, lo que les contamos a otros, pero es maravilloso. O sea, por ejemplo, a mí me fascina la ciencia, me encanta. Yo casi todos los días estoy leyendo algo relacionado al mundo científico. Últimamente estoy aprendiendo de física cuántica, que me parece un tema espectacular, un tema bastante revelador. Entonces estoy aprendiendo de física cuántica, pero es que a mí no me interesa ser físico cuántico, ¿sí? A mí me interesa ser acompañante de personas que les encanta el idioma español y ayudarles a que puedan lograr su mayor propósito, que es aprender el idioma español. Esperen que necesito poner a grabar acá algo. Entonces, como me interesa eso, o sea, como me interesa dedicarme a ayudarles a otras personas a que mejoren su comunicación en otro idioma, entonces el tiempo es limitado. Entonces yo no puedo tomar un curso, aunque me encante demasiado el tema de la física cuántica, no me veo tomando un curso de 7, 8, 10 años para volverme una persona súper sabia o súper eh, sabionda sobre el tema de la física cuántica. Pero ¿qué pasa? Que puedo escuchar científicos divulgadores que cuentan cómo ha sido su experiencia trabajando con la NASA, con el colisionador de hadrones en Suiza, cómo es trabajar en un laboratorio, los experimentos que hacen, los descubrimientos a partir de los experimentos. Entonces, es hermoso que a partir de un idioma que digamos tiene un acceso mucho más fuerte en el campo científico, yo pueda elaborar mi curiosidad personal sin tenerme que comprometer a estudiar una carrera en particular, ¿sí? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué cosas has descubierto, qué situaciones o temáticas has descubierto en español que te gustaría explorar o que te gusta explorar y que te gusta escuchar? Entonces, no sé, o sea, yo también escucho muchas cosas en español. O sea, tuve un periodo en el que yo decía, no, en el español no hay tanta cosa interesante para aprender. Pero últimamente me he dado cuenta de que en el español tenemos una cantidad de temas que quizás en inglés no se hablan o se hablan muy poco. Y que son temas que también incentivan la curiosidad de las personas y que generan mucho descubrimiento. Y bueno, tenemos un tema también muy bonito de los idiomas, y es que los idiomas no están ahí como sistemas simplemente de palabras y de estructuras gramaticales.
los idiomas tienen algo mucho más profundo que es la cultura. O sea, yo como hispanohablante, yo soy muy diferente de ti si me estás escuchando, me estás viendo desde otro país. Y curiosamente, a pesar de que estamos en un mundo en el que cada vez estamos más polarizados, de alguna manera como que el tema de ser diferente para muchas personas es complicado manejarlo o no se llevan muy bien con las personas que piensan diferente. Justamente lo que hace especial a un idioma es la cultura que está detrás o las culturas que están detrás. Por ejemplo, en el caso del español, yo todavía me sorprendo, somos 21 países hispanohablantes y cada país tiene su particularidad, tanto en palabras, en jerga, en diferentes cuestiones, como formas de vivir, formas de pensar, climas, gastronomía, la manera en la que construyen las casas, las maneras en las que piensan el mundo. Entonces somos 21 países diferentes, algunos similares a otros, los que estamos fronterizos, por ejemplo, dicen que los colombianos y los venezolanos tenemos rasgos culturales muy similares, pues porque somos países hermanos, pero es que es impresionante. Y en mi caso, en el aprendizaje de comunicarme en inglés, ha sido maravilloso explorar la cultura del Reino Unido, la cultura de Nueva Zelanda, la cultura de Australia, la cultura de Estados Unidos. O sea, tantos países que hablan inglés de manera nativa y tienen, ¿cierto? Tienen unas maneras tan diferentes de ser, de vivir, de ver el mundo, y eso es lo que nos hace interesantes. Yo creo que si tú que me estás viendo tuvieras una persona, un clon, imagínate un clon, un, una persona idéntica a ti, sentada 24/7 o acompañándote 24/7, yo creo que tú te aburrirías, porque esa persona piensa igual que tú, come lo mismo que tú, hace lo mismo que tú. ¿Tú de qué hablas con una persona que es igual a ti? Yo creo que lo que incentiva en este mundo la curiosidad es la diferencia. Y en este mundo en el que estamos, ¿cierto? Como que de alguna manera los sistemas políticos, los, eh, los sistemas de pensamiento, el miedo a los migrantes, eh, la poca aceptación de la diferencia del otro, nos va volviendo en un mundo más polarizado y le va quitando la sazón, el sabor que tiene la vida. ¿Cuál es la sazón y el sabor que tiene la vida? La diferencia. Por eso queremos comer una comida diferente cada día. Por eso queremos probar nuevos sabores. Por eso queremos conocer cómo viven estas personas en este otro país. Y por eso existe el turismo. Y por eso viajamos. Por eso conocemos otras culturas. Sí, hay muchos problemas que surgen a través de la globalización y del turismo, pero es maravilloso cómo los seres humanos nos vamos integrando con la diferencia. Es maravilloso eso. Bueno, y yo acá tenía unos temas, había escrito unos temitas acá en esta hojita para ver de qué podíamos conversar y yo creo que ya los conversé prácticamente, sí, los conversé prácticamente todos. Ah,
inconscientemente. Los escribí hace 2 días y vea, los conversé inconscientemente. Bueno, ya este episodio se está acercando al final y te quiero enseñar que así como hablé de la conversación y de los relatos que tenemos, ahora estoy en un proyecto muy bonito y es que si los relatos construyen o nos ayudan a mejorar nuestra comunicación en español, yo pensé, a mí, a este ser acá que está sentado aquí frente a la cámara hablándote, a mí me gusta escribir, me gusta contar historias. Entonces, yo voy a empezar a mezclar mi gusto, mi pasión por contar historias con la enseñanza de esta lengua, con la enseñanza de la cultura. ¿Sí? Entonces, de manera muy especial, me dediqué estos últimos días a crear una historia que va a tener diferentes capítulos a lo largo del tiempo y se llama Trotamundos Jane. Entonces, te voy a leer la historia y ahorita te cuento más. Vamos a escuchar la historia. Trotamundos Jane. Trotamundos, no sé si sabes qué es trotamundos. Trotamundos es una palabra que utilizamos para describir a una persona que viaja mucho. Una persona que se mueve mucho por diferentes países en general. Capítulo 1. Sorpresa, sorpresa. Hoy no es un día cualquiera. Bueno, al menos no es un día cualquiera para nuestra protagonista. Ella se llama Jane Walker. Físicamente es una mujer alta, delgada y atlética. Su cuerpo en parte es resultado de sus continuos entrenamientos de baloncesto. Sin embargo, su altura contrasta con la de sus padres y abuelos. En su cara tiene un pequeño lunar en el pómulo derecho. Sus ojos son color miel. Tiene una mirada dulce y una sonrisa que no pasa desapercibida. Desde chica, siempre le ha gustado llevar el pelo corto, que no baje más allá de sus hombros. Hoy está cumpliendo 21 años. Sus anteriores cumpleaños siempre los había celebrado con su familia y sus amigos. Hoy es un cumpleaños un poco diferente. Sus padres y hermanos desean celebrárselo en un ambiente más íntimo, en una casa de campo en Yorkshire, al norte de Inglaterra. Si crees que no es un día cualquiera para Jane, porque esta vez su cumpleaños será solo en compañía de su familia, tendré que decepcionarte. Esta mañana de sábado hay mucho ajetreo porque la familia Walker se ha levantado muy temprano para emprender el viaje y así poder disfrutar la mayor cantidad de tiempo el fin de semana. Jane es una mujer a la que le encantan las sorpresas. Es probable que tenga mucho que ver la forma cariñosa y atenta en que sus padres le han dado cualquier regalo o buena noticia. Pero como decimos siempre, hay sorpresas de sorpresas. Es decir, que no todas las sorpresas son igualmente agradables. Pero bueno, el caso es que Jane espera algo especial para su cumpleaños. De antemano, tengo que decir que Jane nunca olvidará este día. Hay algo que sus padres le han ocultado durante toda su vida y que tendrá todo el sentido del mundo para ella cuando se entere de su verdadera historia. Se dice que todas las personas albergan un secreto, o por el contrario, se les ha ocultado uno que es esencial para comprender ciertos aspectos de sus vidas. Por el momento, viajemos con la familia a la casa de campo. Aunque sus padres parecen contentos, al mismo tiempo,
se les nota algo ansiosos. El padre conduce el auto y va mucho más callado que de costumbre. La madre disimula un poco su ansiedad haciendo preguntas jocosas que provoquen risas y poniendo música que todos disfrutan. Tanto Jane como sus dos hermanos, Grace y Oliver, van tranquilos mirando los hermosos valles que por estas fechas muestran los distintivos colores del otoño. A Jane, de vez en cuando, le gusta bajar su ventanilla para recibir el aire fresco que entra con fuerza mientras el auto va a velocidad crucero. En cambio, sus hermanos, que son friolentos, protestan cuando entra el viento frío y a lo que ella finalmente vuelve a subir el vidrio. El viaje dura en promedio 1 hora y media partiendo de la zona urbana hasta el área rural de Yorkshire. La casa de campo es de la familia desde antes que sus hijos nacieran. En aquella casa rural son muchos los recuerdos que se han formado en los corazones de la familia Walker. Las travesuras de cuando eran niños son los recuerdos más memorables. Jugar con los vecinitos de la aldea no tenía comparación con la vida un tanto solitaria e independiente que se da en una ciudad. El contacto con la naturaleza lo experimentaban casi cada fin de semana o incluso durante las vacaciones. Antes de llegar a casa, se detienen en un restaurante que queda en el camino. Jane le pregunta a su padre por qué ha estado tan callado durante el trayecto. Él simplemente le contesta que está un poco cansado porque su semana en el trabajo ha sido un poco más atareada de lo habitual. A Jane se le hace un poco extraña la respuesta, pero no insiste. Prefiere pensar que es verdad. Por fin han llegado a casa. Jane está sonriente y a la expectativa de cómo será la celebración esta vez. Hay mucha decoración vistosa alrededor de la casa. Cuando entra, ve el pastel de cumpleaños ubicado en la mesa y muchos más adornos. No faltó tampoco el gran letrero de Happy Birthday. Hacia la tarde, sorpresivamente, llegan muchos amigos de Jane. La fiesta de cumpleaños es todo un éxito, en gran parte porque está la mayoría de personas que quieren a Jane. Hay música en vivo, mucha comida y actividades que conectan a todos los invitados. Todo salió a pedir de boca en cuanto a la celebración se refiere. Ya de noche, y mientras todos estaban en sus habitaciones a punto de dormir, faltaba una sorpresa más. Si así se le puede llamar a la noticia que Jane está a punto de escuchar. Sus padres tocan a su puerta para saber si ella aún está despierta. Y sí, Jane está despierta aún. La siguiente conversación la hemos traducido del inglés al español. Su padre Liam empieza diciendo: Cariño, ¿creíste acaso que no vendrían tus amigos? Nosotros nos pusimos de acuerdo con ellos para que vinieran. Siempre hemos querido que te sientas acompañada por todos los que te queremos. Gracias, papá. No creí que vinieran, porque nos habíamos visto antes esta semana para celebrarlo. Jane, mamá y yo tenemos algo importante que contarte. A su padre se le sale una lágrima y se emociona. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras, papá? Mi amor, dice su madre, hemos pensado mucho tiempo en cómo decirte esto y lo único que hemos hecho es aplazarlo y aplazarlo por miedo a tu reacción. Queremos que sepas que sobre todas las cosas te amamos y que siempre hemos querido todo lo mejor para ti. Por favor, díganme de una vez qué está pasando, no entiendo, exclamó Jane.
Jane, dijo su padre, hija, cuando tu madre y yo decidimos que era hora de tener hijos, se nos dificultó mucho quedar embarazados. Entonces buscamos otras alternativas para ser padres y entre ellas encontramos un programa en el que podíamos acoger y adoptar un bebé que por alguna razón no pudiera ser cuidado por sus padres biológicos. ¿Qué? Un momento, reaccionó Jane con angustia. ¿Me están diciendo que soy? Sí, mi amor, dijo su madre. No te lo habíamos contado porque no es una noticia fácil de decir. Ahora eres adulta. Quizás puedes comprender todo esto de una manera más madura. Las palabras de sus padres resonaban como ecos en la cabeza de Jane. Su lengua se hizo un nudo. No pudo decir más. Su mente daba vueltas y vueltas. Miles de preguntas surgieron en ella, pero algo en el fondo de su corazón ya lo sabía. Las palabras de sus padres eran la ficha que faltaba del rompecabezas que ella había empezado a armar hacía mucho tiempo de manera semiconsciente. Jane nunca olvidará este día. No te pierdas el siguiente episodio de Trotamundos Jane. El descubrir que fue adoptada por sus padres la llevará a buscar sus orígenes. Jane emprenderá un viaje de no retorno en el que su vida dará un vuelco de 180 grados. Bueno, este es el relato que escribí hace unos días y que les quiero regalar, compartir para que ustedes continúen con su aprendizaje. Pero el relato no se queda acá. También te quiero compartir este documento en el cual vas a poder hacer diferentes actividades. Entonces, elaboré una serie de preguntas para ver si comprendiste la historia. Entonces, acá las puedes responder y aquí si estás viendo, puedes ver que tengo acá. Revisa las respuestas en la última página. Entonces, vas a tener las respuestas en la última página. Otra sección que tiene el documento es vocabulario, expresiones y estructuras interesantes. Si mientras estás viendo, porque este podcast pues también es en video, mientras veías el texto, mira acá que tengo algunas secciones que están en negrita. Esas secciones, esas palabras o esas frases tienen unos numeritos. Entonces acá ves el número y entonces tú quieres acoger. No sé qué es acoger. Entonces te vas al 16. Entonces aquí en vocabulario de expresiones vas a buscar el número 16, acoger. Entonces dice, vas a tener la palabra, las diferentes traducciones que están en el inglés y entonces una definición sencilla y algunos contextos. Entonces acá dice que acoger es recibir a alguien con afecto o brindar refugio. En contextos institucionales se usa para programas humanitarios, acoger refugiados. En contextos emocionales tiene un tono cálido y humano. Por ejemplo, en mi caso, cuando visité España, que fue verdad, sentí que me acogieron muy bien las personas que conocí allí. Por eso tiene por eso también implica que alguien se pueda sentir bienvenido en un lugar o ámbito. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tengo un errorcito que esta es la primera revisión que le hago. Entonces voy a volverlo a revisar y le corrijo los diferentes errores que pueda tener. Luego tenemos una práctica de traducción. Entonces, practica traduciendo. Entonces acá tienes algunas frases con las expresiones que están en negrita en todo el relato. Entonces acá por ejemplo dice, although they try to hide it, they seem a bit anxious about the outcome. Entonces, seem a bit anxious, ¿cómo podemos decir esto en español? Entonces es una de las expresiones en negrita que te pueden ayudar como pista. Son 17.
17 palabras, expresiones, frases, estructuras que señalé a lo largo del relato. Entonces acá tienes 17 frases relativamente simples en inglés para que tú intentes traducirlas al español. Obviamente también tienes en la hoja de respuestas las traducciones oficiales a estas frases. Revisa las respuestas en la última página. Y por último, el ejercicio es completa la historia. Tengo acá una mini historia y entonces están también las 17, digamos, frases, expresiones, estructuras que están acá en esta mini historia. Entonces tú vas leyendo y tú piensas, acá tiene más sentido que en la primera era una mañana fría y gris, de esas en las que hasta los menos, fría y gris. Los menos que se envuelven en mantas para tomar el café. ¿Quiénes pueden ser los menos? Personas que tienen frío fácilmente. Ahí te di una pista de la primera. Bueno, entonces tú llenas esto y ya finalmente la hoja de respuestas, que bueno, te la voy a mostrar rápidamente. Mira, esas son las respuestas. Ahí rápidamente. Entonces ahí son las respuestas y simplemente confirmas que hayas hecho las actividades. Entonces es un documento que te doy con mucho cariño. Voy a hacer aproximadamente 10 de estos documentos para los diferentes capítulos del futuro y van a ser completamente gratuitos para ti, para que mejores, aprendas y vamos a ver qué tal le va. Me gustaría saber tus comentarios, si tienes algún comentario sobre cómo te fue con los ejercicios y probablemente esto evolucione a algo pues que pueda ayudarme a mí también a pagar mis cosas, ¿cierto? Entonces, así estoy empezando este nuevo, no, digamos, sí, este nuevo periodo, esta nueva etapa en la que ahora sí Odingo ve la luz del mundo de una manera diferente, de una manera en la que es más auténtica con lo que pienso sobre los idiomas, con lo que pienso en cuanto a ser profesor de español, con lo que pienso en cuanto al aprendizaje e interiorización del español. Entonces sí, una manera más auténtica que descubrí este año. Entonces empieza una nueva etapa. Te quiero dar las gracias por escucharme hasta aquí, si llegaste hasta aquí. Espero que te haya entretenido de alguna manera este episodio. Mi intención es que tú mejores en español y para mejorar en español pues tenemos que, bueno, para mejorar en cualquier idioma tenemos que escuchar mucho contenido de ese idioma para que se nos queden las palabras, los conceptos, las ideas, las maneras de expresar. Bueno, llegamos hasta aquí. Muchas gracias de nuevo. Que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde donde quiera que estés. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, 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 chao.